Are you understanding this? Si los principados hoy en día tuvieran la facultad o la autoridad para usar las armaduras espirituales, If the spiritual demons had the ability or faculty to use spiritual weapons, en 2 minutos acabaran con todos nosotros. in 2 minutes they would kill all of us. Porque la Biblia dice que un solo ángel en el Antiguo Testamento The Bible says in the Old Testament that just one angel fue capaz de matar una misma noche 300,000 hombres. was capable of killing 300,000 men in just one night. Y esos ángeles caídos que están cohabitando aquí con nosotros And those fallen angels that are co-living here with us están desarmados espiritualmente. are spiritually disarmed. Satanás no puede atacarnos a nosotros con armas espirituales. Satan can attack us with spiritual weapons. Solamente nos puede atacar con armas carnales y usa la tentación. He can only attack us with carnal weapons, and he uses temptation. Y la iglesia de hoy debe entender esto And the church of today should understand this, para que en vez de hacer guerra espiritual no se convierta en una guerra ficticia fantasmagórica. and instead of no, I knew that. I just didn't know the thing before that. Para que no haga una guerra ficticia o fantasmagórica. So you don't make a fictitious and fagorious war. Porque hay personas que en vez de guerra espiritual, Instead of saying having spiritual war, por tener falta de conocimiento, instead of having lack of lo knowledge, que se están envolviendo es en una guerra de ciencia ficción. what they're becoming is a war of science fiction. ¿Cuántos me están siguiendo? How many are following me? Y ven los demonios hasta en el sancocho. And they even see the demons in the sancocho. Y ven los demonios hasta en la sopa. They even see the demons in the soup. Y cuando llegan a la casa llegan con miedo. And when they get home scared. Porque dicen, pastor, el diablo me está moviendo los trates en la casa. They say, Pastor, the devil was moving the dishes in my Pastor, house. anoche la mecedora se estaba meciendo sola. The rocking chair was rocking by itself. Entonces hay muchos creyentes que se envuelven en ese tipo de guerra There's a lot of believers that involve themselves in that type y of caen war, en una guerra inexistente. and they become in a war that's No not sé si needed. usted me está siguiendo. I don't know if you're understanding me. Y se duran el año entero atando y desatando. The whole year releasing and binding. Y atando los demonios y And atando los binding the principados. demons and binding the principalities. Ya los principados y los demonios fueron atados. The principalities and demons were already bound. ¿Me está entendiendo? Ya Do you fueron understand me? atados. They were already bound. Y cuando usted declara la palabra, And when you declare the lo que word, está declarando es la que ya Cristo logró en la cruz what del you're declaring Calvario. is what Christ already did in the cross Por of the eso la Calvary. Biblia dice, lo que tú ates en la tierra What you bind on the earth ya ha sido atado en los cielos. was already bound in the heavens. Nuestra Biblia dice, lo que tú ates en la tierra, The Bible says what you bind on atado earth, será en los cielos. it will be bound in heaven. La Biblia King James dice, The Bible lo que says, tú King ates James, en la tierra what you bind on ya earth ha sido was already bound atado en los cielos. in the heavens. Y lo que tú desates en la And what you tierra release on ya ha earth sido was already desatado en los released in cielos. heaven. Un aplauso fuerte al Dios Give que a vive. strong applause to God that lives. Así que dígale al que está a su lado, So to the person next to you, tenemos que echar fuera we have to cast out la ignorancia. ignorance, Porque la ignorancia because ignorance hace makes que perezcamos. for us to perish. Dice que tinieblas cubrían la tierra. It says that darkness covered the earth, Dice que gran oscuridad cubría la tierra. that a deep darkness Pero covered el the earth, Espíritu del Señor but the Spirit of the Lord se movía was hovering sobre la faz over the de surface las aguas. of the waters, De las aguas. of the waters, De las aguas. of the waters. Los movimientos de gloria The movements of glory producen produce energía. energy. Los movimientos de gloria The movements of glory producen manifestaciones gloriosas. produce glorious Los manifestations. movimientos de gloria The movements of glory producen milagros extraordinarios. produce glorious miracles. Pero lo único que te saca la ignorancia, But the only thing that takes you lo is único que te ignorance. saca de la falta de The only thing that conocimiento, takes you out of the lack of se knowledge llama la palabra de Dios. is called the word of No son God. los dones carismáticos. It's not the Yo he charismatic visto gifts. gente, pastor, fluyendo bajo una dimensión poderosa. I see
people flowing under a powerful pero están anointing, llenos de ignorancia. but they're full of ignorance. Profetizan, They prophesy, pero están llenos de ignorancia. but they're full of Tienen ignorance. falta de They have conocimiento. lack of knowledge. Dios lo usa en milagros. God uses them in Dios lo miracles. usa en prodigios. God uses them in prodigy. Dios lo usa predicando la palabra, God uses them influenciando preaching the a word, otros, influencing porque others, están envueltos en un movimiento de gloria, because they're eloped in a movement en of un glory, movimiento de gloria, in a movement of glory, pero son ignorantes, but they're ignorant. porque la ignorancia Because ignorance se va con el conocimiento. leads with lack of Las knowledge. tinieblas The darkness desaparece disappears desde que aparece la luz. as soon as light appears. La palabra dice, The word y says, dijo Dios, and God sea said, la luz, let there be light. y fue la luz. And then there was light. La tiniebla, The darkness, la oscuridad is ausencia de luz. absence of Dígalo light. conmigo, la oscuridad Say, darkness es ausencia is absence de luz. of light. Si yo mando a apagar las luces If I tell people to turn en the lights este off local, in this place, automáticamente automatically aparecerá la oscuridad. darkness will appear. No hay que pagar por la oscuridad. You don't have to pay for the Ella darkness. aparece sola. She appears by itself. Por la luz hay que pagar. For light, you have to pay. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Give it a strong applause to God that lives. Por eso la Biblia dice, That's what the Bible says. compra la verdad y no la venda. Buy the truth and don't sell it. Alábale que él vive, alábale que él Worship vive. that he lives. Pero ¿por qué se levantan tantos diezmos? Why do you lift up so many tithes? Pero ¿por qué se levantan tantas ofrendas? What is this money offering? Es que la luz hay que pagarla. He said you have to pay for the Dígale light. que está a su lado, el To the conocimiento person hay next que to you. pagarlo. You have to pay for knowledge. Hay personas aquí en Estados Unidos There's people here in the United que States pagan hasta $5,000 that pay almost $5,000 por asistir a una conferencia de superación personal, to assist for a personal conference of their own being, por asistir a una conferencia de emprendurismo, de negocios. to assist in a business of entrepreneurship. Pero la gente no se quiere sacrificar para adquirir conocimiento. But people don't want to sacrifice themselves to acquire knowledge. La gente corre cuando hay una palabra profética que te va a inspirar a alcanzar el próximo nivel. People run when there's a prophetic word that's going to inspire you to La take you to the gente next se level. siente impactada cuando Dios llama a una persona por nombre, apellido y hasta por fecha de nacimiento. People are impacted when God calls them by their first name, last name, and even Dios me their ha birthday. usado en todos esos dones y me gusta God has used me in all those gifts, and I like that. fluir en esa dimensión. I float in that Porque dimension el cuerpo de Cristo es edificado en un área. because the body of Christ is edified in one area. Pero he visto que lo que saca a la gente de la ignorancia se llama la palabra de Dios. What I've seen what takes people out of ignorance is called the El word of God. instrumento que Dios va a usar para sacarte de la ignorancia se llama la palabra de Dios. The instrument that God's going to use to take you out of ignorance is Y called the cuando la word of palabra de God. Dios aparece, las tinieblas comienzan a retroceder. When the word of God appears, the darkness starts to Porque backtrack. cuando la luz aparece, automáticamente las tinieblas dejan de ser. Because when light appears, the darkness automatically stops Las existing. tinieblas desaparecen. The darkness leaves. La palabra dice, y dijo Dios, sea la luz, The word God says, it y says, let there fue be light. la luz. And then there was light. No hay manera de expandirnos si no recibimos el conocimiento de Dios. There's no way to expand if you don't receive the revelation of He God. visto muchas iglesias usando este tema hasta como rótulo. I've seen this, a lot of churches use this topic. Y le ponen a su año de la expansión. And they put it on their bathroom, year of expansion. Otros le ponen año de la multiplicación y del crecimiento. Others put year of multiplication and growth. Y ese año pasa igual. And that year goes the same. No se produce la multiplicación, You don't produce the multiplication. mucho menos se produce el crecimiento. Very less you produce the growth. Y nos preguntamos finalmente, ¿pero qué fue lo que pasó? And finally we ask ourselves, what happened? El pueblo fue motivado The en su vida emotiva, en su vida almática, They were motivated in their emotional lives. pero no recibió la visión en su espíritu. But they didn't receive the vision in their spirits. Y para que todo esto funcione hay que recibir la visión en el espíritu. For all this to function, you have to receive this in the spirit. Así que dígale al que está a su lado, es tiempo de expandirnos. So say this in the word, it's time to expand. Es tiempo de comprometerse con la visión de la casa. It's time to commit with the vision of the house. Porque la visión de la casa es la visión de Dios. Because the vision of the house is the vision of God. La gente quiere expandirse, pero no quiere pagar el precio de la expansión. People want to expand themselves, but don't want to pay for the price of expansion. Anoche hablaba donde que hay que estirarse. Last night we were speaking that we had to stretch. Y Dios nos va a estirar. And God will stretch. Y nos va a doler porque el estiramiento produce dolor. And it will hurt because the stretching produces pain. El estiramiento produce quebrantamiento. Stretching produces breaking.
De igual forma, la expansión va a producir dolor. And just a way the expansion will produce pain. Porque la expansión va a producir primero quebrantamiento. Because expansion will first produce a breaking. Porque para que la expansión se manifieste y para que esta casa vea la expansión, For this house to see the manifestation of the lo primero expansion, que Dios hace es expandir nuestros the corazones. first thing that God does is expand our heart. Por eso el apóstol Pablo habla de ensanchar nuestros corazones. That's why Apostle Paul speaks about expanding our hearts. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de ensanchar el corazón? Why does Apostle Paul speak about expanding our El hearts? apóstol Pablo habla de ensanchar el corazón porque el corazón es el centro del ser humano. Because the Apostle Paul speaks about expanding our hearts because the heart is the center of the human being. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, está hablando del centro mismo de tu ser. When the word of God speaks about your heart, it's speaking about your center of your being. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, está hablando de la parte más importante de todo nuestro ser. When the word of God speaks about the heart, it's speaking about the most important parts of our being. Y oído con esto, And I've heard with this. la palabra de Dios afirma que donde quiera que esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro The corazón. word of God also affirms wherever your treasure is, that's where your heart will be also. Por eso muchas personas no les gustan diezmar ni ofrendar, That's why a lot of people don't like to tithe or give offering. porque no han sido expandidos en su Because they corazón. haven't been expanded in their hearts. Porque tanto el diezmo como la ofrenda es un asunto de revelación y de expansión del So corazón. much of offering and its tithe is a situation of revelation. Y normalmente nuestro bolsillo debe estar ligado a nuestro corazón. Our hearts sometimes our hearts are connected to our pockets. Y de acuerdo al trato de Dios con tu corazón, así será tu ofrenda y tu diezmo. According to the treatment that God has with your heart, that will be your offering and your Y tithe. así serán tus primicias. And that will be your first fruits. Cuando That's el what your first corazón fruits no will está be. quebrantado, cuando el corazón no está expandido, When the heart is not broken, when the heart is not expanded, todo lo razonamos. we reason everything. Todo le buscamos la quinta pata al gato, como decía el pastor hace Like un the momento. pastor said, we always look for the fifth leg on the cat. Por eso Dios tiene que producir en nuestros corazones un quebrantamiento genuino. That's why God needs to produce in our hearts a genuine breakthing. Por eso Dios tiene que liberar nuestros corazones. That's why God has to liberate our hearts. Porque hasta que no libere nuestros corazones, Until He doesn't liberate our hearts, no podemos andar bajo la bendición de cielos abiertos. we cannot move under the worship of. Porque la expansión, diga conmigo, la expansión Because the expansion atrae el cielo. attracts heaven. Hay gente que adoran y dicen, trae aquí el cielo. There's people that worship and say, God, bring the heavens Pero si el here. corazón está lejos de Dios, no puede traer el cielo. But if the heart is far from God, then you can't Aunque bring the cante heavens. mejor que un lirio, Even if you sing better than anyone else, aunque cante mejor que cualquier adorador, even if you sing better than any worshiper, si el corazón está lejos, no va a traer el cielo. if the heart is far, it will not attract Dígale al que está a heaven. su lado, el corazón es importante. The person next to you, the heart is important. Por eso la palabra dice, hijo mío, dame hoy tu That's what the corazón, word says. Oh my son, give me today your heart. porque de él mana la vida. Because from there is where Y la palabra manage de your Dios life. habla de guardar el And corazón. the word of God also says, guarding your hearts. No hay verdadera expansión si no entregamos al Señor nuestros corazones. There's no true expansion if we don't give our hearts to God. La palabra de Dios afirma en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 6. The word of God says, Luego dijo Dios, Genesis chapter 1 verse 6. hay expansión en medio de las aguas And God said, space between the water y separe las aguas de las aguas. separate the waters of the water. E hizo Dios la expansión And God made the expansion. y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. And God separated the waters that were under the heavens and from the waters on earth. Y fue así. And it was like this. Y llamó Dios a la expansión Then God called this expansion cielos. heaven. Dígalo conmigo, llamó Dios a la expansión God called this expansion cielos. heavens. Hace algunos años se pegó esta frase en las iglesias. A couple years ago, this church, this phrase that sticks to Hay the que church. andar bajo los cielos abiertos. We have to walk under the open heavens. Y esto se convirtió en medio de nosotros en un estribillo, And that this became amongst us donde la something gente of a trend. constantemente confesaba y declaraba cielos abiertos. When someone who constantly can say heavens are open, Pero no se le enseñó al pueblo cómo andar bajo cielos but abiertos. that you didn't teach the people how to walk under an open Porque heaven. para andar bajo cielos abiertos tenemos que expandir nuestros corazones. Because to walk under an open heavens, we have to first expand En our otras hearts. palabras, no solo debemos entregarle al Señor nuestros corazones, In other words, we first shouldn't give God our hearts. sino debemos decirle al Señor, Señor, limpia nuestros We should first corazones. say, God, clean our hearts. Saca de mi corazón la raíz de amargura. Take out of my heart the root
of bitterness. Saca de mi corazón los sentimientos de culpabilidad. Take out the emotions of guiltiness. Saca de mi corazón la arrogancia. Take out of my heart arrogance. Saca de mi corazón el orgullo. Take out of my heart pride. Saca de mi corazón el ego, Take out of my heart ego. el yo, The me. la egolatría. The idolatry. Saca de mi corazón todas aquellas cosas que viven independientemente de tu palabra. Take all the things that are in my heart that independently live apart from your word. Porque hay personas que quieren andar bajo cielos abiertos, But there's people that want to work under open heavens. pero no son capaces de perdonar. But they're not capable of forgiving. Y si usted quiere andar bajo la bendición de Dios, tiene que aprender a perdonar. If you want to walk under the glory of God and the anointing of Y God, no you have to solo learn to perdonar, forgive. And not only forgive, Sino amar a tus enemigos. but to love your enemies. Alguien me dijo, pastor, pero cuán dura es esta palabra. How word this is, God. Tengo que amar a mi enemigo. I have to love my enemies. Tengo que perdonar al que me ha hecho daño, I have to forgive those who hurt me. al que me ha herido. To the ones who hurt Y le me. dije, sí, tiene que And hacerlo. they said, yes, you have to. Porque si tú no lo perdonas, Dios Because if you don't tampoco te forgive va a them, perdonar. God won't forgive Un you. aplauso fuerte al Dios que Give a vive. strong Si tú applause to God. no lo perdonas, If you don't forgive, Dios tampoco lo hará. Then God won't do it either. Y cuando tú no perdonas, And when you don't forgive, le da legalidad you give legality al reino de las to the tinieblas. kingdom of darkness. Así que dígale al que está a su lado, hay que To the person next to expandirse. you. You have to expand. Pero hay que expandir primero nuestra forma de pensar. But you first have to expand the way of thinking. Dígale al que está a su lado, basta ya de estar luchando con esos pensamientos. So the person next to you, stop fighting with those thoughts. Entrégale tu mente al Señor. Give your mind to God. Los hebreos se ponían en su cuello un versículo de la palabra de Dios. The Hebrews put around their neck a verse of the Bible. A esto le llaman ellos filastería. They would call this philasteria. Y colgaban la palabra de Dios And they would hang the word of en God los postes de su casa, in the posts of their doors. en la puerta. On their doors. Colocaban la palabra de Dios en su habitación They would put the word of God in their rooms. para constantemente meditar en la palabra de Dios To constantly meditate in the word y of God. declarar la palabra de Dios. And declare the word of Lo God. que va a traer el cielo a tu favor Will bring the Lord heaven to se llama el to your usted heaven. declarar constantemente la palabra de It's Dios. called you constantly declaring the word Cuando of God. meditamos constantemente en la palabra de Dios, When we constantly meditate in the word of nuestra God, mente se expande our minds y expand. vienen nuevas ideas para hacer negocios. And new ideas come to make Yo businesses. particularmente no conozco un solo judío que esté sumergido en la pobreza. I particularly don't know any Jewish person that's poor. Conozco a varios judíos que son amigos I know a couple various Jews that are my friends de nuestro ministerio. Hay uno que vive of en my Nueva ministry. York One that lives in New York, y hay otro que vive en Lake Mary, Miami, Florida. the one that lives in Miami, Florida. Y son extremadamente ricos. And they're extremely rich. La mayoría de judíos que aplican los principios poderosos del reino de Dios Majority of Jews that apply han the hecho principles of God, riquezas you find in them riches extraordinarias. that are extraordinary. Y no conozco a casi ningún judío I don't know almost no Jew que esté sumergido en la miseria y en la pobreza. that's submerged in misery or poverty. Porque cuando se medita constantemente en la palabra de Dios, Because when you constantly meditate in the te word of llegan God, ideas de hacer negocios. you have ideas to make businesses. Así que dígale al que está a su lado, Dios va a levantar. So tell the person next to you, God Y will ahora lift estoy up. hablando proféticamente. Now speaking prophetically, Recuerden que yo traía un mensaje y Dios me lo cambió mientras remember estaba adorando. that God brought me a message. God changed my Ahora message el while I was lenguaje que voy a worshiping. usar es un lenguaje profético. Now the language that I'm going to use is going to be Y a yo quiero prophetic que usted se language. ponga de pies en este I want you momento. to stand on your feet at this No moment. estoy hablando por mi propia cuenta. I'm not speaking according to me. Estoy hablando de parte de Dios. I'm speaking on behalf of Dios God. le ha dado a esta casa una visión gigante. God has given this house a Dios huge le ha dado a vision. esta casa una visión grande. God has given this house a Y huge para ello vision. Dios va a levantar en esta casa grandes empresarios. And God will lift up in this house great Dije que entrepreneurs. Dios va a levantar en esta casa grandes empresarios. God will lift up in this house great entrepreneurs. Así que te invito a meditar día tras día So I invite you to meditate day en la after palabra day de Dios. in the word of God. Meditar en la palabra de Dios Meditate in the word of God no solo es leerla. is not only to read it. Meditar en la palabra de Dios Meditate in the word of para God los hebreos for the Hebrews es aprenderse un texto de la palabra, is to learn a Bible text, memorizarlo memorize y it, comenzar a balbucear constantemente el texto bíblico. and start to say it. En otras palabras, hablar de tal forma Another way is speaking in such que a tú way mismo te escuches, pero que los demás no lo hagan. that everyone
everyone hears you, but then you hear yourself, but Meditar no one en la else hears you. palabra no es pensar en la palabra. Meditating in the word is not thinking in the word. Meditar en la palabra es hablar la palabra de tal forma que tú te escuches. Meditating in the word means speaking about the word in such a way that you hear yourself. Es como si fuera una oración de meditación. It was like almost a prayer of meditation. Uno no ora pensando, You don't pray thinking, uno ora hablando. you pray speaking. Así que díganle al que está a su lado, la So to the person oración no next es to un you, pensamiento. Prayer is not a thought. La oración no es un dormital. Praying is not just a Bible word. Yo encontré muchas personas durmiendo en el altar. I found a lot of people sleeping on the altar. Y cuando usted le tocaba, And when you would touch them, me contestaban, they would answer, pastor, estoy aquí orando. Pastor, I'm here praying. Pero la oración no es dormir. But praying is not sleeping. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? La oración no es dormir. Praying is not sleeping. La oración Praying es hablar con is Dios. speaking with God. Las oraciones no son mudas. Praying is not mute. La oración no es una mímica. Praying is not a mimic. La oración no es una postura. Praying is not a posture. La oración es hablar con Dios. Praying is speaking with Es God. hablar con Dios. Speaking with God. Es hablar con Dios. Speaking with God. De igual forma, meditar en la palabra So that meditating no on the es word pensar la is not palabra. thinking the word. No es durar el día entero conduciendo el auto It's not the whole time y pensando driving en la palabra. and thinking about the word. No es que eso esté mal, It's not that that's bad. pero eso no es meditar. That's not meditate. Eso es pensar en la palabra. That's thinking of the word. Meditar en la palabra Meditating in the word es hablarla. is speaking it. No tan alto, Not so high, tampoco tan bajo que but tú no not te so low that escuches, you can't hear sino yourself. hablar que tú te But escuches. speaking that you can hear Esto lo yourself. hacen diariamente los judíos. The Jewish people do ¿Y this sabe daily. qué hacen los judíos? And you know what the Jewish people do? Bendicen a sus hijos, They bless their children. pero lo bendicen no con sus palabras, But they don't bless them with their words, sino con la palabra de la Torá. but with the word of the Torah. Porque la palabra de la Torá Because the word of the Torah tiene un misterio, has a mystery, tiene un lenguaje místico. has a mystic Si language. usted lee If you read el Antiguo Testamento, the Old Testament, especialmente los primeros 5 libros, that should be the first 5 books, y lo lee de forma gramatical, and you read it in a grammatical puede way, que hasta se aburra con las historias que you hay can even ahí. get bored with the stories that are Porque there. eso es entender la Biblia gramaticalmente. Because this is understanding the Bible in a Todo el grammatical que way. fue a la escuela entiende la Biblia gramaticalmente porque sabe leer. Everyone that went to school understands the Bible in a Pero grammatical way detrás because de they know how cada to read. historia hay un lenguaje místico. But after every story, Detrás there's de a cada mystic historia hay un language. lenguaje profético Behind every language is que te prophetic. eleva a nuevos niveles de conocimiento y de Elevated to new bendición. levels of knowledge. Dios le va a revelar a algunos God will reveal to some cómo salir de la escasez. how to leave lack. Dios le va a revelar a algunos, no a todos, Not all, not to all. porque la palabra dice que los pobres siempre estarán con nosotros. The Bible says the poor will always be with us. Yo enseño la palabra de Dios correctamente. No vaya a pensar que todos van a ser millonarios. I teach the word of God correctly. I don't think that everyone's going to be a millionaire. Hace muchos años enseñé esto en la iglesia y Dios tiene ahí varios millonarios. I showed this in the church, and God has a couple millionaires there. Y muchos de ellos han sustentado por mucho tiempo nuestro And a ministerio. lot of them has sustained our ministry for a long time. Según mi experiencia, no todos llegan a ser millonarios, sino unos pocos. According to my experience, not everyone becomes millionaires, just a few. Porque Dios le da revelación en el área de las finanzas. God gives them revelation in the area of finances. Y hay personas que están cómodas en esta casa. And the people that are comfortable in this house, Hay personas que manejan $2 o $3 en esta that casa. manage $2 or $3 in this Pero house, Dios le quiere entregar millones. but God wants to give them millions. Y esos millones te van a venir por And revelación. those millions will come by revelation. Es igual con las iglesias grandes. Just like with the great churches. No a todo el mundo Dios le da la habilidad para tener una iglesia grande. Not everyone, God doesn't give the ability to everyone to have No a a big todo el church. mundo Dios le da las herramientas para tener una iglesia grande. Not everyone, God doesn't give the tools to everyone to have a big Y he church. visto And I've seen que Dios le ha dado a este ministerio that God has given this ministry las herramientas espirituales the spiritual tools para tener una iglesia grande en toda esta región. to have one of the biggest churches in all this region. Y me gozo And I rejoice. I rejoice. al saber que tienen 2 servicios. To know that you have 2 services. Los domingos. Sunday. Llegará el tiempo en que tendrá 3. There will come a time that you will have 3. Tendrán 4. You will have 4.
Ay, el pastor va a terminar bien cansado. No, Dios va a levantar pastores, There's going to be more pastors, pastoras, pastors, profetas prophets. que le van a ayudar You're going to help him con la obra. with the work. Porque esta obra Because this work, no la levantó el hombre. man did not lift it up. Esta obra This work, la levantó Dios. God lifted it up. La levantó Dios. God lifted it up. La levantó Dios. God lifted it up. Pero Dios But God es un Dios de orden. is a God of order. Dios es un Dios de God is orden. a God of order. Cuando Dios observe que ustedes están listos para sostener algo más grande, When God observes that you're ready to sustain something much bigger, entonces el Señor se lo va a poner en las manos. then God will put it in your hands. ¿Por qué Dios opera así? Why does God operate like that? Antes de entregarte algo importante, le expande tu mente Before giving you something important, He expands your mind para que no dañe o frustre el propósito de Dios. so you don't ruin or frustrate the purpose of God. Dios no le puede poner a todos mucho dinero, God can't give everyone a lot of money porque algunos con un poquito de dinero se extravían. because with some with a little bit of more money, they go crazy. Una vez un varón me dijo: pastor, ora por mí porque estoy cansado de andar a pies y quiero que Dios me dé un carro. So when I pray for someone, God, I'm tired of walking on my Yo feet. sabía en mi espíritu que él no estaba listo para recibir ese carro nuevo. I know in my spirit that he wasn't ready to receive a Pero new car. insistió tanto que en todas las administraciones pasaba adelante. And he insisted so much and so much that all the administrations he went Y hasta me before. agarraba el pantalón He y wouldn't me even grab my apretaba y leg. me He decía: would squeeze me. profetíceme, mi Prophesy, pastor. pastor. Y los pastores son padres. And the pastors are fathers. Sin ser el tiempo, le desaté el carro. I released the car. Y como a las 3 semanas Like 3 recibió weeks. un carro nuevo. He received a new car. Comenzó a enfriarse. He started to get cold. Comenzó a montar chicas que no debía He montar. started to put girls in his car. They Era shouldn't un have put jovencito de them. He was apenas very young. 22 años. He's only 22 years old. Comenzó a extraviarse. He started to go on his own Ya no se path. veía en las oraciones, You wouldn't see him in the intercesiones. prayers and the intercessions Iba los anymore. domingos de vez en He would go on cuando, the Sundays here and there. hasta que se apartó. So then he got separated. Porque hay personas que no están listas para administrar cosas. Because there's people that aren't ready to administer No es que things. Dios no te escucha, no es que Dios no te contesta, It's es that que God Dios doesn't sabe answer cuándo you. te lo va a entregar. Is that he knows when he's going to give it to you. Es que Dios sabe cuándo te va a beneficiar. Is that he knows when it's going to benefit you. El joven tuvo que tener un accidente y perder todo para volver al reino So de Dios. he had to get into an accident and lose it all to come back to the kingdom of Por God. eso Dios, antes de entregarte la bendición, va a trabajar con tu mente y tu That's why corazón. before he gives you the blessing, he was going to work with your mind and your heart. Y Dios me dijo esta mañana mientras oraba: And God told me this morning while we were praying, yo quiero que tú bendiga ese ministerio. I want you to bless that ministry. Yo quiero que tú bendiga el liderazgo del I want you to ministerio. bless the leadership of that ministry. Yo quiero que tú bendiga la iglesia. I want you to bless the church. Y yo quiero hacer lo que Dios me dijo que And I hiciera. want to do what God told me to do. Hay gente que están anhelando ser There's bendecidos, people that are desiring to be blessed. pero ya fueron bendecidos. But you are already blessed. Lo que quiero decir es que están anhelando la manifestación de ciertas bendiciones. What I'm speaking about is having manifestations of Así certain que todos blessings. aquellos que quieran ser bendecidos y So quieran all ver con those who want sus to be ojos blessed, esas open your eyes. manifestaciones, They want to see the manifestations. yo les voy a pedir que por favor pasen aquí al I'm going to frente. ask you to come to the front. Pasen al frente Come to the rapidito, front porque quickly. Dios quiere Because expandir God tu mente y will tu expand your corazón. mind and your hearts. Gloria a Dios. Glory to God. 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 Cuando yo comencé a tener un lenguaje profético, When I started to have a prophetic language, muchos pastores en la ciudad comenzaron a criticarme many pastors in the city started to criticize me. y me decían vendedor de sueños, And they told me, seller of dreams. me decían vendedor de They ilusiones, said, seller of illusions. me decían profeta que solo profetiza la bendición, This is prophet that only prophesies porque blessing. Dios me dio una palabra y me dijo: Because God gave me a word and te said, voy a usar para bendecir la ciudad, I'm going to use you to bless the city. te voy a usar para bendecir a Barahona. I'm going to use you to bless Barahona. Y desde ese tiempo eso es lo que he estado haciendo. And from that time, God, that's what God has been doing. Yo